qué siendo Amén. varón, por qué naciendo niño, por qué tengo que sentir atracción por otro hombre? Porque de pronto no me dieron esa buena corrección a tiempo, ¿no? Porque quizás de pronto yo hubiera podido ser un hombre gay, pero no hubiera podido, o sea, hubiera prevenido ser una mujer trans, ¿ya? Entonces, lo mío fue como malas amistades. El Señor Jesús les bendiga a todos los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de ver este video. Nos encontramos hoy aquí con el hermano Santiago, un joven que ha decidido compartir su testimonio con nosotros. Es un joven que atravesó durante algún tiempo una profunda crisis, luchó con su identidad y hoy está aquí para compartir el testimonio que tiene con nosotros. Dios le bendiga, hermano Santiago. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Hermano Santiago, ¿quién es hoy? Pastor, yo soy Santiago González, un joven de 31 años que conoció a Dios hace 4 meses y fui bautizado en el nombre de Jesús y sellado por el Espíritu Santo el mismo día de mi bautismo. Amén, muy bien. Hermano Santiago, ¿y a qué se dedica hoy en día? Bueno, mi profesión como tal, soy barbero, vengo de la ciudad de Medellín. Yo nací acá en Gigante Huila, pero aproximadamente a los 14 años mudé para fuera del Huila y acá radicado llevo en el Gigante otra vez 4 años. Amén. Hermano Santiago, ¿cómo describes tu vida actualmente? Una vida en paz, tranquilidad y no nada, pues tratando de vivir por medio de la fe y la gracia. Me imagino que se siente muy bien ahora en los caminos del Señor, ahora que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ha tenido unas experiencias muy agradables con el Señor y eso es lo que queremos compartir aquí con nuestra audiencia. Sí, claro. Amén. Mi hermano Santiago, ¿por qué decidiste compartir este testimonio con nosotros? Bueno, primero que todo, pues pienso que hay de pronto muchas personas que tienen una lucha que de pronto se identifican con la lucha que yo tenía y que llevo, ¿no? Porque obviamente todavía sigo constantemente, eso es una lucha y nunca vamos a dejar de luchar contra algo que vivimos prácticamente, yo en mi caso desde que tengo uso de conciencia. Entonces pueden haber personas que sientan identificadas también con esta situación, que están de pronto luchando, haciéndote preguntas por qué nacieron así o por qué están en ese mundo, o si es que Dios los creó así, y la respuesta es que no, que hay un Dios que puede salvar, que puede sanar y puede restaurar lo que nosotros vemos imposible. Amén, amén. Puede sanar, puede salvar y puede restaurar. Son las palabras aquí muy puntuales de nuestro hermano Santiago, que tiene una experiencia muy, muy bonita con el Señor Jesús. Hermano Santiago, cuéntenos un poquito cómo fue tu infancia. Mi infancia fue una infancia no tan común como como la de cualquier niño, ¿no? Fuimos una familia muy pobre, de campo, eh, con unos papás de pronto que no conocían de Dios, pero no eran creyentes, eran simplemente simpatizantes, en medio de desorden, de soledad, de abandono. Entonces, no creo que fue una niñez, una infancia tan normal como la puede tener o como debe ser para cualquier niño a la edad de su niñez. Bueno, vemos que la infancia de nuestro hermano Santiago fue un poco difícil porque atravesó por muchas situaciones, pero hermano Santiago, gracias a Dios hoy ha conocido los caminos del Señor Amén. y como dice la palabra de Dios que Él puede restaurar nuestras vidas cuando ya le recibimos a Él, le conocemos a Jesús y aunque hoy esto solo queda como para un testimonio aquí, podemos ver que la obra que el Señor hizo en tu vida es grande y lo que seguirá haciendo mucho más en tu vida. Amén. Hermano Santiago, sería bueno que nos contara cómo era la relación con tu familia. Pastor, pues mire, la relación con mi familia era una relación, pues si nos trasladamos a mi niñez, yo diría que era una relación muy sana, ¿no?
Pero ahora que estamos adultos, pues obviamente yo digo que era una relación con falta de apoyo, tanto de materno como paterno, em, pues porque habían tantos factores que influían que de pronto quizás uno tomara estos caminos, ¿no? Falta de una mamá y un papá que de pronto tuviera una buena educación, buenos consejos. También de pronto influyó mucho en el sentido de que de pronto me dejaran de hogar en hogar. Entonces yo desde los 8 7 años que recuerde, me tuvo mi hermana, luego me tuvo otra hermana, luego me tuvo una señora y finalmente fue que ya llegué a la etapa de me terminara de criar y me diera estudio una tía. Bueno, hermano Santiago, pues vemos que la vida de nuestro hermano Santiago pues fue como un poco difícil en lo que tiene que ver con la relación de familia. No se pudo criar como los niños que se crían con su papá y su mamá en su hogar todos los días, hasta quizás de pronto estudiar su primaria, su bachiller, sino que en este caso vemos, hermano Santiago, que su vida no tuvo esa normalidad. Entonces, eso hace que nos vaya llevando como a tomar de pronto decisiones erradas en la vida. Sí, desde uno muy pequeño uno se siente de pronto excluido, o digamos en el caso mío que me dejaban tanto, me cogía una persona como si yo fuera una mascota, que déjeme el niño acá, venga para acá. Entonces uno se siente de pronto desde pequeño, va sintiendo como ese rechazo de la misma familia y eso fue lo que yo sentía hasta al momento en el que ya yo tomo la decisión de seguir a Cristo y veo la diferencia, que yo veo que yo sentía rechazo hacia mi familia, ¿me entiende? Sí, señor, sí. Hermano Santiago, ¿cuándo comenzó la lucha con tu identidad? Bueno, como tal la lucha de identidad, pues obviamente se podría decir que desde que yo tengo uso de conciencia, ¿no? Desde que yo sentí por primera vez que yo sentía atracción a una persona de mi mismo sexo, Mm. entonces pues yo decía, como yo un niño viendo ya de pronto a mi papá, viendo a mi hermana, viendo a las demás parejas que son como tal normales, la creación de Dios es perfecta, ¿no? Entonces yo decía, yo por qué siendo Amén. varón, por qué naciendo niño, por qué tengo que sentir atracción por otro hombre. Entonces pues uno como que se va creyendo como con esa distorsión, pero al fin y al cabo uno nunca le dice nada a la mamá, nunca le dice nada a nadie porque de pronto lo van a juzgar, lo van a rechazar o de pronto le den una pela. Entonces uno más bien trata como de vivir con eso ahí, tratar uno de luchar. Eso es una lucha interna, ¿no? O sea, no es una lucha que uno ande escondiéndose, no. Es una lucha interna que uno dice por qué, pero hasta llega una edad en la que uno ya decide como tal salir del closet. Claro, bien, hermano Santiago, o sea que eh, tú eras un hombre y de un momento a otro comenzó o decidió a pensar que era una mujer. No, yo nunca nací o nunca crecí sintiéndome mujer. Yo sentía que sabía y sentía atracción por un hombre, pero nunca pasó por la cabeza llegar a ser mujer. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños, unos 10, 11, 12 años, creo, no me acuerdo bien, mi mamá se iba, mis papás se iban y nos dejaban solos y nosotros cogíamos las toallas y nos las amarramos en la cabeza, nos colocábamos los brasieres, los tacones y comenzamos a desfilar con otro hermano que tengo. Pero pues en realidad eso pienso que eso eran como recochas de nosotros ahí como molestando en la casa, pero que yo dijera yo quiero ser mujer, yo me siento mujer, no. Bueno, miramos que el hermano Santiago de un momento a otro pues comenzó a tener como esas inclinaciones y lo que empezó como pequeña recocha, hermano Santiago, es lo que yo puedo notar y qué importante saber cuando los niños en la casa, los padres comenzamos a notar que los niños les gusta colocarse los tacones de la mamá, prendas femeninas, o las mujeres comienzan a gustar de pronto prendas masculinas. Entonces es importante prestarle atención, es lo que yo noto, hermano, Sí.
Hermano Santiago, ¿qué lo llevó a usted a vivir un tiempo como mujer? A ver, yo pienso que todos son malas amistades y obviamente todo fluye por lo que usted, pastor, acaba de pronunciar anteriormente, que es corrección de los papás, o así no sea papás, de pronto por la persona que, digamos en el caso mío, que de pronto me tuvieron, que me criaron, de pronto no me dieron esa buena corrección a tiempo, ¿no? Porque quizás de pronto yo hubiera pedido ser un hombre gay, pero no hubiera podido, o sea, hubiera prevenido ser una mujer trans, ¿ya? Entonces, lo mío fue como malas amistades. Que yo viví acá en este pueblo hasta los 14, 16 años creo, y de ahí me fui para Neiva. Una abuela, la que yo le decía abuela porque era una tía, era con la que me terminó de criar. Ella fallece, entonces pues ya no me podía dar más estudios, pues porque la que veía por mí era ella, ¿no? Y pues yo por la condición que vivía con mi mamá, pues ella tenía otro esposo, y ese esposo como que no cuadrábamos muy bien con los hijos, y entonces pues yo miraba que era mi mamá vivía muy pobremente, entonces para no irme para allá porque ya estaba acostumbrada a que vivía con mi tía, que tenía una vida más cómoda, entonces me fui para Neiva. En Neiva empecé a relacionarme con cantidades de personas gays, trans, empecé a trabajar en peluquerías con trans, y esas personas fueron las que empezaron a motivarme y a incentivarme en ese mundo de mujer. A que hoy vamos a salir a rumba, entonces vamos a colocar una peluca, te vamos a vestir así, vamos a un bar que en ese tiempo se llamaba Videos. Y así empecé hasta llegó el momento en el que ya yo dije, no, ya voy a tomar la decisión así porque en ese momento a uno le queda gustando y me quedé ahí. Hermano Santiago, entonces con todo lo que nos contaba, ahí es donde se puede decir que era una mujer trans. Ah, bueno. Hermano Santiago, ¿qué pasaba en tu interior en ese momento que usted vivía todos esos procesos difíciles que nos cuenta Como mujer trans, como mujer trans? pues a ver, pasaban tantas cosas, era inseguridad, primero porque yo ahora le doy gracias a Dios primero porque yo nunca me creí completamente mujer. Yo siempre sabía en mi interior que yo era un hombre y que por más cosas que yo hiciera contra mi cuerpo, cirugías estéticas, bueno, lo que quisiera hacer, por más hormonas que tomara, nunca iba a poder llegar a ser una mujer. Entonces siempre era una lucha constante, como al salir a la calle, que me van a descubrir, que no, que es un hombre. Entonces uno trataba siempre de camuflar, eso era como un cascarón, a toda hora se convirtió como en mi caparazón, a ocultar al hombre y mantener a flote a Lauren, que era la persona en la que yo me había convertido. Pero había demasiada inseguridad, no tenía paz, no tenía felicidad, era una vida totalmente vacía. Lauren era su nombre Lauren. allá. Lauren. Bueno. Eh, Hermano Santiago, ¿en qué momento tocaste fondo en esa situación que nos cuentas? Yo toqué fondo eh, una vez que estaba pasando por una situación en Medellín complicada. Tenía una vida estable, bien económicamente, estaba bien, y de un momento a otro empezamos para abajo, para abajo, para abajo. Y decía, pero ¿qué está pasando acá? Entonces un día aburrido, yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo hago las cosas bien, ayudo a mi mamá, no le hago daño a nadie. ¿Por qué me pasa eso a mí? O sea, porque me estaba quedando meses atrasados de arriendo, había terminado con parejas anteriores y a mí me daba muy duro eso que tenía. Yo buscaba siempre en ese mundo tener pareja, tener una pareja estable, formar una, pues digámoslo así, un hogar. Entonces yo terminaba con una pareja y me daba supremamente duro porque obviamente pues yo me consideraba una buena persona. Y en ese tiempo pues una buena era mujer, ¿no? Entonces eh, cuando llegó ese momento de bajo, un día llamé a mi mamá y ella llegó y me dijo así, bueno, ¿usted cuándo se va a recoger? Pero yo sentí que no era la voz de mi madre. Yo sentí que, o sea, fue algo fuerte
ella nunca me habla así. Mi mamá, ella es una mujer muy noble, ella hay veces hasta me hace dar como rabia a mí porque ella no reprende, ella no regaña, ella no hace nada. Y ella hasta ahora dice que ella se entiende con Dios. Entonces cuando ella me dijo eso, pues a mí me quedó como la cosita ahí, no sé, como algo raro. Y empecé a buscar una iglesia. En ese tiempo yo vivía en la Floresta y empecé a asistir a una iglesia que quedaba en Santa Lucía. No me acuerdo ya el nombre porque hace mucho tiempo En ya. Medellín. En Medellín, eso fue en el 2018. Y desde ahí fue que yo empecé a ir a la iglesia. Y fue el primer encuentro que tuve yo con Dios. Ahí fue donde obviamente me di cuenta del error en el que estaba y quise enmendar las cosas, pero pues aquí vamos en este proceso. Bueno, como podemos escuchar al hermano Santiago, hubo un día en que la mamá le hace una llamada y él puede sentir, pudiéramos decir, hermano Santiago puede sentir que esa llamada, aunque era la voz de tu madre, pero podemos decir que es la voz de Dios, porque de ahí en adelante sintió el deseo de buscar una iglesia. Me entró el temor. Entró en tu vida temor de Dios, se dio cuenta que las cosas estaban mal y que debería buscar a Dios. Y hermano Santiago, ¿qué era lo que más le dolía a usted en esa etapa? Lo que más le dolía. Pastor, lo que más me dolía en esa etapa era el rechazo de la gente y en muchas ocasiones el mismo rechazo de mi familia. Porque a las personas trans, las personas los tiene como si fueran un bicho raro, ¿ya? Nos miran, nos excluyen de todo, nos cogen de burla, se burlan de pronto por la apariencia que uno tiene, por donde uno pase es como la burlita de ellos. Entonces lo que más me dolía era como ese rechazo de la gente y hay veces hasta de mi propia familia porque yo sentía que mi familia me excluía de muchas cosas que ellos querían hacer por el hecho de yo ser trans. Muy bien, hermano Santiago. Bueno, podemos ver que al hermano Santiago uno en ese tiempo, en esa etapa, lo que más le dolía era el rechazo de pronto de la sociedad. Hay un rechazo y es muy bueno que a los seres humanos no seamos rechazados por color, religión, sexo, sino que hay un mensaje de parte de Dios para que todo el mundo se arrepienta y tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces, esto es muy bonito, hermano Santiago, porque uno puede llegar a darse cuenta que a todos los seres humanos tenemos es que amarlos. Es lo que tengo en mi corazón, amarlos y predicarles la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que genera un cambio en el ser humano. Hermano Santiago, ¿cómo fue el acercamiento a la iglesia del Señor? Bueno, el acercamiento por primera vez como adulto, ¿no? Porque obviamente cuando estábamos pequeños, mi mamá nos íbamos al corregimiento de Silvania, Ajá. que nos llevaba a culto. Hay veces los mismos hermanos bajaban hasta la vereda, en la finca donde nosotros vivíamos, iban a hacernos culto. Entonces no va a ser el primero, va a ser el segundo acercamiento, pero como adulto es el primero, ¿no? Para conocer a Dios, porque es muy diferente usted asistir a una iglesia a conocerlo, ¿ya? Amén. Entonces, el primero fue como le estaba diciendo después de esa llamada, que mi mamá me dijo, ¿cuándo se va a recoger? ¿Cuándo se va a reconciliar con Dios? Mire lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues yo iba a la floresta y traté como de buscar, no me acuerdo muy bien si era que yo distinguía a una hermana de Medellín y le pregunté a ella que dónde había una iglesia, ella me dijo en tal parte, o fue que yo empecé a andar y a buscar, la verdad no me acuerdo bien, sería una mentira ponerme a decir tal cosas, pero sí traté de buscar la iglesia más cercana que había, que era en Santa Lucía. Amén. Amén, hermano Santiago. Y luego entonces es cuando se traslada para el municipio de Gigante. Y luego en Gigante, ¿cómo es esa experiencia la primera vez que viene a un culto y se encuentra con el Señor? La primera vez que usted dice, yo pasé adelante, me arrepentí. Yo tomé la decisión de arrepentirme en Medellín. Después de que empecé a asistir en Santa Lucía, pues yo empecé a ir.
y me arrepentí y ahí fue donde me vine para Gigante en el 2018 como tal a vivir acá. Eh, fue casi como la misma experiencia que tenía ahorita. Yo tenía una pareja y esa pareja pues teníamos problemas, entonces era algo muy Algo confuso. difícil. Entonces me vine para acá dejando esa pareja, me vine para Gigante. Acá llegué obviamente motivado, yo dije voy a cambiar, voy a seguir los caminos de Dios, me corté el cabello y empecé a asistir a la iglesia, pero realmente hubieron muchos factores que no me permitieron avanzar. O sea, de pronto yo reconozco que estaba muy inmaduro espiritualmente y volví a caer otra vez ese mismo año, otra vez a vivir como Laurel. Ve, interesante, importante entonces ver que de pronto en ese tiempo, hermano Santiago, le pronto faltó como apoyo espiritual para seguir con fuerza en el proceso que traía, en un proceso duro de cambio, y ya le iniciar una nueva vida en Cristo. Pues tenía usted que hacer un esfuerzo y necesitaba el apoyo espiritual. Y Humanamente. todo en el tiempo de Dios, hermano Santiago, todo en el tiempo de Dios, porque eso es lo que podemos decir. Aquí podemos decir que todo es en el tiempo de Dios. Entonces, hermano Santiago, ya en el tiempo de Dios, ¿qué día usted recuerda que vino a la iglesia y pasa adelante a arrepentirse? ¿O cómo comienza a ser evangelizado, a oír la palabra de Dios? ¿Cómo es Bueno, esa yo experiencia? llegué acá Gigante, ya obviamente todavía era Lauren, ¿no? Entonces, no, ya yo tenía el temor. El de 2018, yo era consciente de lo que yo estaba haciendo. Entonces yo no puedo decir, no, pues mi primera vez no, porque ya yo venía consciente y yo tenía temor. Yo estaba en rumbas donde estuviera acá en el pueblo, en Medellín donde estuviera, pero ya yo estaba marcado. Yo estaba en medio de la rumba con tragos en la cabeza y yo lo único que pensaba era, Dios mío, que no vayas a venir ahorita, no vengas el arrebatamiento ahorita porque me quedo y no me quiero quedar. Siempre mantenía con ese miedo. O estaba de pronto con mi pareja y también sentía lo mismo. Entonces, en ese tiempo hace 4 meses, 5 meses tenía una pareja, entonces mucho problema, mucha cosa. Entonces yo dije, no, yo voy a retomar los caminos de Dios. Y empecé. Y una vez, como que la segunda semana que vine, yo me hacía en las últimas sillitas de la iglesia porque pues no me sentía bien haciéndome en las primeras. Yo no saludaba a nadie, yo se terminaba el culto y para la casa. Entonces, una hermana, Daniela Sarria, ella se acerca y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Yo le dije, Lauren González. Entonces me dijo, ¿te gustaría que te diéramos refán? Entonces yo le dije que sí. Entonces desde ahí, ella empezó a visitarme una vez a la semana, me visitaba los martes. Y así empezó llevándome más enseñanzas bíblicas hasta ese momento que todavía continuamos el refán. Qué bien, hermano Santiago. El refán comenzó a recibir el refán Refán. con, con la hermana Daniela, Daniela. con la hermana Gloria Ginel. Empezó a recibir el refán, enseñanzas de la palabra de Dios, explicaciones, lecciones organizadas, ordenadas. Y bueno, hermano Santiago, hay algo muy lindo aquí para los que pueden ver este video, y es, después de que está recibiendo algunas clases, algunas lecciones de refán, ese primer culto que vienes, recuerda el detalle de ese culto o cuántos cultos vino después. No, no, la verdad no me acuerdo de detalle porque yo tengo mente de pollito. No recuerdo nada. No recuerdo, Mm, pero pues obviamente yo no me perdía ni uno. Yo venía constante, martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves, sábado y domingo. ¿Cómo se sintió, hermano Santiago? ¿Cómo lo recibió aquí la iglesia en Gigante cuando usted comenzó a venir como mujer? ¿Y Eh, cómo se sentía aquí en la iglesia? pues
yo me sentía bien, pero pues igualmente yo me acuerdo que yo me había alejado, o sea, yo llegué en el 2018, en el 2021 acá, ¿no? Y yo seguía viniendo con mi mamá, pero pues miraba muchas cosas en la iglesia, entonces yo tomé la decisión de alejarme y como tal, hubo una persona que estaba acá en ese cargo y un día yo quise hablar con él, quise que me diera enseñanza, pero por cierto motivo no se dieron, entonces yo tomé la decisión de alejarme. Entonces un día hay una anciana de acá de esta iglesia que llegó y me dijo, usted no tiene que ir a ponerle cuidado si le prestan atención, que si la hermana le mira feo, que si fulanita lo critica, no, se vaya. Y me dio una frase bíblica que también me marcó mucho, que me dijo que corre, salva tu vida, algo así, no me acuerdo muy bien. Escapa por tu Escapa vida por tu hoy. vida. Y esa frase también me quedó sonando y yo dije, pues sí, a la hora de la verdad ellos a mí no me van a salvar. Si hay alguna persona que me quiera ofrecer apoyo, que quiera estar conmigo en este proceso, pues bienvenido. Y al contrario, soy yo con Jesús y contra el mundo. Entonces, no, yo venía y hay personas que me saludaban muy bien, había otras que no, pero pues eso no es cosa nueva en una congregación, eso se repite en todas las iglesias, hasta en el mundo también, entonces no. Interesante, hermano Santiago, todo su aporte que nos hace. Un mensaje bíblico que te haya marcado, que diga, recuerdo este texto bíblico. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese texto Ese, lo marcó. me puse a estudiarlo y en realidad sí, esa era la verdad, de que yo estaba en pecado y que Dios a mí no me creó una mujer, que Él me hizo un hombre, que tenía que aceptarme tal cual como Él me creó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor no me creó una mujer, me creó un hombre. Un hombre. Importante ese mensaje. Hermano Santiago, ¿cómo fue ese proceso de arrepentimiento, bautismo, esos cambios que comenzó a tener, a sentir usted por el Espíritu Santo, de pasar, de llamarse Lauren y luego llamarse Santiago? Ya no se identifica como una mujer, sino que se identifica como un hombre. ¿Cómo fue ese proceso, mi hermano? El proceso para mí fue muy rápido y fue muy bonito también. Entonces, pues, cuando empezamos el refán, pues lo que era su señora esposa, la hermana Gloria Artunduaga y la hermana Daniela Daniela. Sarria, ellas me fueron obviamente diciéndome y siempre me decían como que tú eres un hombre, mesas en la cabeza que usted es un varón, Uh-huh. usted es un hombre, Daniela me decía, mírese al espejo y diga, yo soy un hombre, yo soy un varón, Dios me creó un varón, yo no soy una mujer. Y ellas se iban y yo quedaba solito porque pues yo vivía solo con unas perritas, entonces yo me paraba a los espejos de la barbería y yo decía, yo soy un hombre. Y en ese proceso yo antes no me veía tan masculina, digamos que digo masculina porque estoy hablando de Laura, ¿no? Entonces yo me miraba al espejo, pero yo miraba era una figura femenina, pues por el cabello, porque yo me cuidaba demasiado, entonces cuando empecé a hacer ese ejercicio, empecé a mirarme mis facciones masculinas. Fueron empezando como a fluir, a fluir, a fluir. Y empecé a mirar esas facciones mías que iban cada día naciendo, 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 hasta que llegaron al momento de ellas de aconsejarme de que debería de cambiar mi forma de vestir, de pronto con un busito para que fuera el proceso más avanzando, porque que Dios le ponía a uno en el sentir lo que uno quisiera, ¿no? Entonces yo después empecé a comprar camisas de hombre, me las empecé a colocar, después los buzos, de un momento a otro ya no me maquillaba. Yo decía, o sea, yo también tuve que poner de mi parte, ¿no? Porque Dios no me va a venir acá a quitarme un maquillaje, falla, se lo quité, no, no. O sea, uno tiene que colocar mucho de su parte si usted quiere que algo se manifieste en su vida para bien. Tiene que ponerla toda, 100%, echarle ganas, como dice el mexicano. Entonces, yo empecé a dejarme de maquillar, empecé a dejarme de depilar las cejas, después de último, de dejarme de maquillar las uñas. Y así poco a poco fue fluyendo todo, fue como que fue algo tan sencillo que yo ni siquiera le miré
trauma o de pronto algo, súper difícil de dejarlo, ¿no? Hermano Santiago, también tuvo que pasar un proceso de cirugía por lo de los implantes, también la economía para todo este proceso, y usted vio la mano de Dios respaldándolo en todo eso. Sí, claro, claro, eso fue algo que son cosas que solamente uno las, o sea, yo las viví, pero no sé cómo explicarlas, ¿me entiende? Porque es algo que yo nunca he experimentado en la vida. Digamos, sobre lo de los temas de los implantes, para mí, no estoy hablando de pronto que este video no se vayan a ofender de pronto otras personas que son de pronto trans, fíjense que de pronto que lo que yo voy a decir es como para ofender y no. Para mí los implantes era como la barrera que me atajaba a dar el siguiente paso. Ya, para mí era eso. Y yo le pedía tanto a Dios que me diera, que me bendijera, que me ayudara a quitarme aunque sea esto. Que yo decía, quitarme esos pechos porque, pues como ya yo había pasado la experiencia en el 2018, me corté el pelo, me vine para acá y obviamente uno con unos implantes y vestido de hombre, pues, o No, sea, claro, muy difícil. eso es duro. O sea, la gente me decía, no, es que usted tiene que hacer lo que usted pueda. Yo lo dije así. Entonces, no había nadie que me diera un consejo hasta que su merced llegó ese día allá en la barbería y me dijo que obviamente Dios que me va a poner a mí para hacer burla en un pueblo de esos Sí, tan. claro. Entonces, eso como que me dio calma. Y dije, pues vamos a esperar a que pase el tiempo, a ver qué se da, a ver qué fluye. Pero un día, orando, le dije, Señor, o me regalas la bendición o te voy a demostrar que en realidad yo sí quiero hacer las cosas bien con usted. Esta vez voy con toda y voy de verdad. No voy a jugar, le dije. Entonces me dio el sentir y dije, voy a ir a sacar un préstamo. Yo decía, si saco préstamos, porque yo era una persona muy malgastona, saco préstamos para comprarme un reloj, y para comprarme un teléfono, para comprar ropa, para comprar una moto, para comprar tantas cosas en deudas insignificantes. ¿Por qué no endeudarme entonces para hacer algo que va a ser para bien y para agradarlo a él? Y yo sé que tú me vas a respaldar. Entonces, pues sí, ese día hice el préstamo, me dieron el préstamo y me lo soltaron de una vez. Luego vine y el problema era buscar el cirujano. Hasta que encontré el cirujano, un día me fui para Neiva a una cita de los judíos que tenía y me regalaron un contacto, un médico con el que me atendía me dio el contacto y me dijo, hay un cirujano que es muy accesible, pueda que él. Yo le escribí, el señor no me respondió, pero el doctor, al cirujano a la media hora me devolvió y me dijo, esto vale 6 millones de pesos, 6.500.000. Para mí eso fue alegría porque yo sentí que venía de Dios. Entonces, no, pues nada, o sea, hablé y eso fue como un 6 fue un 6 de noviembre, 6 de diciembre, fue como un 6 de diciembre, sí. Pagué la cirugía, a mí me operaron el 9 de diciembre. Qué bonito, hermano Santiago. Realmente uno siento gozo escuchar esas palabras, de ver cómo el respaldo de Dios con usted, cómo se le dan las cosas, de esa decisión que tú tienes de seguir al Señor, un préstamo, hizo un crédito para lo de la cirugía de los implantes, ese de anhelo, hermano Santiago, de usted ser bautizado. Siempre hablábamos con el hermano, le estaba dando la doctrina para el bautismo y el hermano siempre manifestaba ese deseo, hermano. Usted siempre se le Sí, veía el deseo de ser bautizado en el nombre de Jesús. Y pues realmente Dios mira cuando un hombre quiere obedecer, quiere hacer las cosas y lo ayuda, lo respalda. Vemos cómo algunos hermanos miembros de la iglesia se han identificado aún con aportes económicos sí. para nuestro hermano Santiago, lo cual le agradecemos mucho a la Iglesia Gigante el apoyo, la oración, y realmente ha sido una experiencia muy maravillosa para todos, pudiéramos decir, hermano Santiago, para todos ha sido una experiencia muy especial. Para Gigante ha sido una experiencia
muy especial. Hermano Santiago, quiero que hablemos también del día del bautismo. ¿Qué sintió cuando usted ve que tiene la oportunidad de ser bautizado, que se le acerca la hora de ser bautizado? Y cuéntenos esa experiencia del bautismo. Bueno, mi anhelo, como usted lo ha dicho, yo siempre decía el bautismo porque yo veía mi bautismo o el bautismo sigo viendo para las personas como una meta. Amén. Es como una meta, como un goal. Entonces yo miraba el bautismo y mientras a mí me daban la refán, yo tenía muchos pensamientos que se me veían a mí. Hay veces hasta me imaginaba o se me venían pensamientos tal cual como si usted lo estuviera viendo en una televisión, pero en la mente. Yo acá parado, predicando y poco de gente. Y yo decía, qué bonito eso, porque si eso es lo que tiene Dios preparado para mí, pues me hacía llorar y yo lloraba sola allá en la casa. Entonces, el día del bautismo, pues, fue tan rápido que yo tenía planeado para mí, un ejemplo, tenía 3 días de cirugía y pues yo siempre que, 3 días de cirugía. 3 días de cirugía, y yo siempre decía, no, yo me voy a operar. Yo le decía a las personas que me hacían la refán, yo me voy a operar, pero yo puedo seguir viviendo como Laura, no quiere decir que ya yo me voy a volver otra vez a lo que Dios me creó como un hombre, no, yo puedo seguir así hasta que pase el tiempo y luego para que el proceso vaya lento, pero no, eran mis planes y los planes míos no eran los míos, eran los planes de Dios. Entonces, tenía 3 días de cirugía y yo dije, estábamos un día hablando con usted, con su esposa esa noche, que sí, que el bautismo era el 18, que después de venir del culto, que de la quitada de los puntos. Y yo dije, bueno, va a ser el 18. Me corto el pelo en Neiva, me vengo para acá y me hago a bautizar al otro día, pero no, los planes no salieron así porque ustedes se fueron, mi mamá se fue, yo quedé solo, yo llegué y dije, me voy a cortar el cabello. Me llegó el sentir de cortarme el cabello, dije, voy a cortarme el cabello porque ya no tengo los implantes, ya que me ataja. Eso era lo que yo quería, quitarme los implantes, ya nada que me ataje. Pues llegué y contacté un barbero, es un cliente que es de ahí del negocio, entonces le dije, venga Daniel, me va a cortar el cabello. Me dijo, ya, yo le dije, sí, hágale. Llegó a la media hora, me cortó el cabello y le dije, bautízame mañana. No había planes, no había nada, eso fue así. Ya tenía la doctrina, el hermano Ya Santiago tenía ya había doctrina. recibido la Sí, doctrina. sí, claro, porque pues yo tenía doctrina y pues obviamente como no era nuevo, ¿no? Yo venía desde el 2018 ya un proceso de haber conocido a Dios, entonces tengo muy buen conocimiento a pesar de todo. Eh, un gran testimonio, hermano Santiago. La verdad, un gran testimonio. Cuando usted recibe el bautismo, que es sumergido en las aguas del bautismo y nace a una nueva vida, que siente la presencia del Señor y el Señor le regala lenguas del Espíritu. ¿Qué siente? ¿Cómo puede describir ese momento? Bueno, una noche anterior, antes de mi bautismo, yo soñé que yo estaba recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Soñé que estábamos en la iglesia y que yo tenía la misma camiseta blanca, tenía un jean negro, yo no había comprado nada. Yo tenía, o sí, ya tenía comprado, pero no tenía la camisa blanca, o sí la tenía, no me, sí, ya la tenía. Yo tenía una camisa blanca, un jean negro, y que estábamos en la iglesia y que yo me había levantado, que habían dicho, póngase en piedad vamos a alabar a Dios, y yo me puse en pie y que un momento había caído el Espíritu Santo y que todo el mundo había empezado a hablar en lenguas, entonces que yo también, que eso se sentía muy bonito, que se sentía una paz como si uno estuviera volando en el aire. Entonces lo soñé 2 veces, a los después que estaba en la pieza y que yo lo había recibido ahí en la habitación. Yo antes del bautismo yo le decía al Señor pues que me hiciera sentir eso el día del bautismo, que quería sentir eso. Cuando me sumergieron en las aguas, eh, ese mismo día antes de mi bautismo, me vino a la mente que le dijera a mi pastor que impusiera las manos sobre mí, hiciera una oración. Yo de la emoción de los nervios el día del bautismo, no se me olvidó decirle. No le dije a usted, cuando ya estaba y me sacaron de las aguas,
usted, pastor, invocó el nombre de Jesús, me colocó la mano en la cabeza y declaró exactamente lo mismo que había sentido yo que tenía que decir a usted. Usted lo hizo sin necesidad de yo decírselo. Entonces sentí que Dios estaba obrando. Así que podemos decir, hermano Santiago, que el Espíritu Santo nos lleva a un mismo sentir, aún Ajá, sin hablar, aún sin sin ponernos hablar. de acuerdo. El Espíritu Santo que hay en la iglesia del Señor, cuando Él se manifiesta de una manera hermosa, gloriosa, y es maravilloso como todos nos podemos gozar. Hermano Santiago, y lo que usted en el sueño tuvo fue real, porque ese día la presencia del Señor se derramó en toda la iglesia y fue una bendición muy Una grande. bendición. Hermano Santiago, una pregunta. ¿Qué cosas, qué cambios ha sentido en su vida? Si ha sentido que usted pueda decir, he cambiado en esto, he cambiado en aquello, a esa vieja vida que traíamos en el mundo y a la nueva vida en Cristo. ¿Qué No, cambio ha podido experimentar? hermano pastor, todo, totalmente todo. Todo ha cambiado, obviamente, pues, primero que todo lo físico, ¿no? Es algo que se ve, si nos vamos espiritualmente, pues obviamente tengo una transformación primeramente de adentro. Paz, alegría en su Paz, corazón. alegría, tranquilidad, gozo. Y segundo, pues, el físico, ¿no? Sí, físicamente hay gente que no lo distingue ya, Hay ¿no? gente que no me distingue, hay gente que va y me dice, ¿usted qué le pasó? Sí, sí, sí. Entonces, el pensamiento cambia totalmente. Obviamente mis quehaceres diarios, de levantarme, que tengo que aplicarme crema, que tengo que cepillarme el cabello, que tengo que cremas corporales. No, ya todo Y, cambia. y la gente que lo rodeaba cuando le decían Lauren y ahora tienen que decir Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia, hermano Santiago? Pues una experiencia bonita y a la vez como de risas a toda hora porque las personas están acostumbradas a que me iban a decir Lauren, entonces hay veces les sale por ahí que Lauren y yo como que mamá, ¿me entiendes? Mi mamá, mis hermanos, hasta las mismas hermanas de la iglesia también, entonces no, pero por parte de la iglesia es muy bonito. Qué bien, hermano Santiago, y entonces hemos conocido a partes de su vida muy importantes, sabemos que hoy es un hombre, Amén. Santiago González Ríos. González Ríos. El hermano se identifica como Santiago González Ríos. Es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un hombre transformado por el poder de Dios, con la experiencia de hablar en lenguas, bautizado en el nombre de Jesús, lleva unos 5 meses ya perseverando, caminando con el Señor, se siente muy contento, muy transformado, podemos ver en el rostro de él. Tiene imágenes, ¿no, hermano Santiago? Tiene imágenes de cuando era Lauren, totalmente como el aspecto de una mujer. Sí. Y también ahora podemos ver el aspecto de un joven de 30 años, ¿no, hermano? 31. 31 años tiene nuestro hermano Santiago, un joven soltero, y en lo que hemos hablado, hermano Santiago, desea que afirmarse en los caminos del Señor, crecer en las cosas de Dios. Y luego en el tiempo de Dios, hermano Santiago, que usted pueda, también me hablaba el hermano que poder formar un hogar, tener sus hijos, y esto es lo que el Señor hace, esto es lo que el poder de Dios hace en nuestra vida, hermano Santiago. ¿Sí? Sí, claro, porque digamos, mucha gente se cuestiona, ¿no? Dice, no, pero es que eso es lo que nacen así, nunca dejan de ser. Entonces, obviamente, con tanto comentario, uno también se deja como afectar por esos comentarios y le entra la duda. ¿Será que Dios sí cambia eso? Hasta se lo llegué a preguntar por lo mismo y usted me decía, Dios da el paquete completo. Amén, amén. Entonces, sí, claro, o sea, últimamente por primera vez en mi vida puedo sentir la experiencia de que en realidad Dios sí transforma y Dios sí cambia completamente todo Amén, porque amén.
digamos, he mirado testimonios por el mío también, he llegado a conocer otros testimonios que son de otros hombres que han sido también trans. O sea, hay un testimonio de un hermano que conozco por TikTok, y él era trans y ahorita tiene esposa y tiene 2 hijos. Entonces eso me ayuda a motivarme más a seguir con la meta mía, los ojos puestos en Dios por la fe, ¿no? Amén. En realidad eso también se puede presentar para mí. Y otro puntico también es que ya puedo experimentar por primera vez en mi vida como una atracción a una mujer, cosa que Gloria a Dios. yo nunca había sentido. Estaba en la iglesia, estaba en un culto y adelante, mano izquierda, derecha, había una chica y yo la miré y sentí algo que yo nunca había sentido y yo dije, esto es de Dios, esto es bueno porque eso Amén. Esto es de yo no lo había Dios. sentido. Oiga, qué bonito, hermano Santiago, realmente esas experiencias, oír esas experiencias, por primera vez sentir atracción por una mujer, después de que durante toda su vida Nada, había sentido atracción era por hombre. por hombres. Pero luego ahora que el Señor hace este milagro tan grande en su vida, No quiere decir que ya yo haya dejado de sentir, o sea, quiero recalcar eso, no porque la gente seguro va a pensar que eso va a ser así, ya cambió, no. no, No. tampoco. Yo estoy sintiendo, estoy experimentando esa atracción por lo femenino, pero a pesar de eso tengo la secuela de mi pasado que me dice no, pero no, o sea, todo es una guerra espiritual, ¿no? Es en la mente. Amén. Yo tengo que ir venciendo eso, ¿no? Yo cada vez que me llegan esos pensamientos que miren lo que usted hizo, Satanás le pone a uno y le muestra a uno, miren, usted qué va a hacer, eso es mentira, ¿no? O sea, yo lucho contra eso constantemente, yo digo, no, yo soy un varón, Señor, dame el paquete completo porque si tú me transformaste, tú no me transformaste solamente de corazón. No, tengo que venir completamente como el hombre que tú creaste. Amén. Entonces, es una lucha constante. Amén. Hermano Santiago, ¿qué palabras le diría usted a una persona que está luchando con su identidad, sea hombre o sea mujer? ¿Qué consejo le dirías? Bueno, precisamente para las personas trans, gay, lesbianas, bueno, toda la comunidad LGTBIQ+, el mensaje es pues que busquen ayuda. Busquen ayuda, obviamente primeramente de Dios, pero sí deberían de buscar una iglesia, buscar un pastor que los oriente, que oren por ustedes, desen la oportunidad de recibir el refán para que aprendan de la Biblia, sino que busquen de Cristo, que es la única salvación y la vida en abundancia que pueden tener. Dios los puede sanar, como lo hizo conmigo. Bueno, hermano Santiago, ya para cerrar, hermano Santiago, ¿qué mensaje quiere dejar a quienes escuchan este video? El mensaje especialmente para todos ustedes, personas que escuchan este mensaje, que están viendo mi testimonio, es primeramente que busquen de Dios, búsquenlo completamente de corazón, entréguense 100% a Dios y no duden del poder que tiene Él para transformar las vidas. Él sana, Él restaura, transforma, Él vivifica. Acérquense a Dios y hará lo que Él hizo conmigo. Agradecemos a todos los que han participado de este video y que este video les sea de gran bendición y que el Señor Jesús les bendiga. Y hermano Santiago, que el Señor Jesús me le bendiga. Amén. Que les bendiga.